¿Cómo andan amigos de Identidad Propia? Bueno, buen lunes para todos. Qué comienzo glorioso de esta semana con uno de los invitados y una ilustre del boxeo, como lo es Carlos Irusta. Y ahí lo estamos saludando a nuestro invitado de lujo, alguien que está, el único latinoamericano que entró al Salón de la Fama del boxeo. Vamos a distintas facultades, vamos a ver si Carlos, quizás un ilustre del boxeo, se puede conectar acá. Vamos a aceptarlo. Ahí estamos. Carlos, querido, buenas tardes, Marcelo te saluda. Buenas tardes, Marcelo. ¿Me ven bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Estamos perfectos, lo enganchaste en Instagram, el vivo, mucho más rápido que muchos invitados más jóvenes que hacen la facultad. Ay, ay, ay. Hay que actualizarse, si no. Y Pero yo no vos, hago muchos Instagrams en realidad, pero no es tampoco tan complicado. Carlos, querido, nos escuchás bien, o sea, me escuchás bien, después te van a ir haciendo preguntas y te voy a ir leyendo preguntas que dejaron de la radio y escritas. ¿Nos escuchás bien? Te escucho un poquito bajo, pero no demasiado. Igual te puedo escuchar, pero un poquito bajo. No sé si vos me escuchás bien a mí. Acá se escucha perfecto. Acá, perfecto. Todo Ligeramente perfecto. bajo. Carlos, ¿vos querés que cortemos o arrancamos de acá nomás? No, acá estoy. Te vamos a robar media hora, 40 minutos y te dejamos libre, Carlos. Eh, bueno, más que nada es un placer, vos sos un ilustre boxeo, sos uno quizás de los periodistas más reconocidos o el más reconocido, estuviste en el Salón de la Fama del boxeo, o sea, para nosotros es un lujo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos por la invitación y ojalá que, bueno, que tengamos una charla que sirva para todos. Saludos para Fabianito Mauri. Fabián Mauri es uno de los responsables principales de que haya aparecido el libro de Carlos Monzón. Ya vamos a hablar de ese y de algún otro libro, proyecto trunco o que quizás vos nos puedas deleitar. Carlos, ¿en qué momento de tu vida el Carlos periodista le ganó al Carlos instructor de boxeo? No, no hubo en realidad mucha puja porque el tema de ser técnico de boxeo lo sigo teniendo dentro, aunque no ejerzo ni tengo título, pero fue nada más que una tendencia natural mía por herencia de mi papá. O sea, cuando yo iba al gimnasio con mi papá, así como a lo mejor un chico habla del número 4 de tal equipo, yo hablaba del cross de izquierda de fulano. Y ese intercambio se sumaba que mi papá me hacía tirar los primeros golpes, me tomaba la mano para que fuera tirando golpes, y me sigue gustando, no puedo ver una pelea sin dejar de ver qué haría cada rincón durante el minuto de descanso. Es algo natural en mí, pero hasta ahí llegué, nada más. Qué fantástico. Convengamos, Carlos querido, que el Luna Park reemplazó al boliche, digamos, era tu salida de la noche. Sí, yo a veces cuando cuento esto, yo me acuerdo que un día estábamos charlando con Osvaldo Bisbal y otros muchachos más de la federación, y hubo uno que me dijo que no me podía creer, pero yo, bueno, cuando uno, en periodismo uno edita, ¿verdad? O sea, si vos tenés que escribir 1500 caracteres, no podés escribir 1800, tenés que cortar. Bueno, yo fui editando, entonces el sábado a la noche para mí, como para muchos chicos de 16 años, 15, es ir a un boliche para mirar Luna Park. O sea, hay muchas cosas que yo no conozco de la vida. Haber ido a bailar, por ejemplo. Era algo natural para mí, sábado a la noche, ir al Luna Park. Imagino, fue un golpe muy duro cuando se cierra Luna. En realidad, sí, a ver, se veía venir en realidad. Yo creo que Luna se empezó a cerrar con la última derrota que tuvo Martillo Roldán en Las Vegas, cuando perdió con Michael Nunn. Yo hice las 3 peleas de Roldán, entre otras, para la revista El Gráfico. Pero en la primera lectura era toda ilusión,
pensando que, aunque era muy difícil, la realidad fue así, que Roldán le pudiese ganar a Hagler. Después la de Tommy Heas era muy ganable, aunque haya perdido por nocaut. En la tercera y última, o sea, la de Roldán, cuando va a pelear con Michael Nunn, creo que fue por obligación, ¿no? Ya no tenía muchas ilusiones. Entonces, cuando se produce esa última derrota, en el avión yo por lo menos sentí el clima de que Lecture empezaba a bajar los brazos, porque esa ilusión tan grande que él tenía repercutía en el Luna Park, que en ese momento ya no contaba con tanto público, no se actualizaba con el tema de la televisión, y después surgió otro conflicto muy grande entre Santos Zacarías y Lecture por por Látigo Colli. La Federación Argentina de Box estaba cambiando el rumbo, ya no era tan pro Lecture, sino que era un poco hasta al revés, entonces sabíamos que en algún momento eso se iba a terminar. Recién nombrabas quizás a ilustre Tito Lecture, Carlos querido. ¿El boxeo argentino le debe su mejor momento a Tito? Sí, sin duda, sí. A ver, si hacemos la cantidad de campeones del mundo que ha tenido cada promotor, Rivero le debe ganar por el doble. Claro. Pero esto es lo mismo, con todo el respeto del mundo, que decir que Narváez fue más campeón que Monzón porque hizo más defensas. Son épocas diferentes, son instancias diferentes. Lecture una vez, charlando, no me acuerdo cuál era el tema, pero no importa, me dijo, ¿sabes por qué yo puedo hacer todo lo que hago? Porque soy el dueño del estadio. No era el dueño del estadio, pero el estadio es mío. O sea, yo no tengo que pagar alquiler. Claro. Y ahí hay una diferencia, porque también Lecture concentraba el estadio y el gimnasio. Entonces, todos los boxeadores de elite iban al parar al gimnasio de Luna Park. Tenían los mejores sparring porque entrenaban entre ellos. Y el negocio era diferente porque generalmente todo dependía de la recaudación. Entonces, lo que hizo Lecture fue, de a poco, poner al boxeador argentino en la lista de campeones del mundo. O sea, a Cavallo, Loche, Monzón, Galíndez, los primeros siempre son los más, digamos, costosos. Entonces, sí, ha sido un promotor extraordinario, ¿no? Extraordinario. De hecho, a tantos años de su muerte, yo no recuerdo que haya un boxeador que se haya quejado del manejo de Tito, ¿no? Qué increíble, qué fantástico. Ahora vamos a ir sobre los boxeadores. Nombraste al gran que vos has escrito su biografía, a Carlos Monzón. Hablando del mejor momento del boxeo con Tito, la mejor dupla o binomio del boxeo argentino, Carlos, puede ser que fue Brusa Monzón. Sí y no. Sí, porque evidentemente fueron uno para el otro y todo lo que hizo. Si un gran boxeador necesita un gran técnico, lo tuvo. Y si un gran técnico no tiene un buen boxeador, tampoco llega. Pero hubo dos duplas que fueron muy grandes y espero no estar olvidándome ninguna. Una que para mí ha sido fantástica, aunque tal vez no sea tan justa la historia con ellos, que es la de Santos Zacarías, porque él lleva desde niño, primero a Colla campeón del mundo, después a Sergio Palma campeón del mundo, es decir, es muy difícil desde el punto cero hasta el campeonato mundial. Y después no hay que olvidar tampoco, y ahí sí el pobre técnico tenía bastante trabajo con su pupilo, que era Paco Bermúdez con Nicolino Loche, porque Nicolino Loche era un soberano vago y entonces hacía lo que él quería, renegaba mucho Paco. Pero sí, tu apreciación es correcta, es decir, esa dupla fue tremenda en todo sentido, porque Monzón sabía que a Brusa tenía que obedecerlo, y lo hacía. Y Brusa, que nunca se tutearon ni nada, siempre ejerció sobre Monzón un control permanente dentro del boxeo.
boxeo. Cuando se fue el boxeo ya la cosa cambió. Claro. Bueno, acá saludos desde Chile, tiene saludos desde Estados Unidos, desde España, saludos desde Italia, saludos desde Córdoba y saludos te están viendo desde todos lados, Carlos querido, sos un grande. Muchas gracias. Acá, bueno, entre una de las preguntas de los alumnos, ¿no? Nombraste a Nicolino Loche. Al principio, Nicolino, ¿se tuvo que ganar la aceptación del público? O sea, no gustaba la forma, porque muchos decían acá, lo que ponen, es que era un boxeador que ganaba sin pegar. ¿Es cierto, Carlos? Sí, es curioso, pero todavía hoy se lo discute a Nicolino. Digo todavía hoy porque ahora cualquiera que vea por YouTube la pelea de Loche Fuji no puede negar que hizo algo extraordinario, que es el arte de pegar sin dejarse pegar. Porque el pobre Fuji se fue del ring. Pero Loche, en esa pelea no es el Loche clásico de Luna Park. Cuando él empezó en el Luna era muy conservador, tiraba pocos golpes, cacheteaba, y había boxeadores muy buenos. Él le saca el título a Jaime Giné, que era un boxeadorazo, era de una escuela, digamos, más tradicional. Entonces Loche no convencía. Para mí, la noche que él se empieza a consagrar es con un brasileño, yo creo que era Miguel de Oliveira, creo que era, bueno, él gana, o Sebastián Nacimiento, él gana el título sudamericano y es la primera vez que lo ovacionan. Yo leí por ahí alguna vez que lo ovacionaron también porque le estaba ganando un brasilero. No sé si es así, no sé si en esa época el duelo Argentina-Brasil, por ejemplo, a nivel de fútbol, era tan importante. Pero ahí empezó a gustar. Y fue curioso, porque de ahí en más prácticamente empezó a llevar mucho público y eso le facilitó a Lecture traer, pero trajo a boxeadores campeones del mundo. Y su estilo se acopló tanto al gusto, a la sensibilidad del espectador porteño, que se convirtió en un sinónimo tan tanguero como Una noche en Corrientes y Esmeralda, porque el porteño lo amaba, Nicolás, cosa que no pasaba tanto, por ejemplo, en Mendoza. Yo se lo consulté, lo pregunté, y no tuvo, por ejemplo, salvando la distancia, la repercusión de un Pablo Chacón, por ejemplo. Pero Claro. acá era un show, no era una pelea. Uno iba a divertirse, no iba a sufrir. Esa es la diferencia. Íbamos a divertirnos. Vos, Carlos, estuviste presente cuando él gana el título mundial en Japón, ¿verdad? No, no. Ah, no. No, apareció por ahí en un libro un error, son cosas que pasan, ¿no? Que decían que no, yo no estuve en esa pelea. Yo tenía 20 años, la seguí por radio como todos, Claro. y estaba en el servicio militar y había un soldado amigo mío, escuchaba la transmisión de Caffarelli y me miraba y decía, no puede ser, Caffarelli le pega, es imposible, si no, es verdad, no le pegan, no le pueden pegar. Digo, el día que veas la película te vas a dar cuenta, no lo podía creer. Qué fantástico, qué lujo tenerte acá. El boxeador preferido tuyo, o uno de los boxeadores preferidos de todos los argentinos, pienso, pero el tuyo, si es que me permito el atrevimiento, Carlos querido, es Carlos Monzón. En realidad, yo disfrutaba muchísimo más con Nicolino Loche, la verdad es así. Pero Monzón tiene un imán extraordinario, porque yo cuando lo veo, que a veces lo pasan en Volver, esas maratones que ponen de Carlos Monzón, me pasa algo muy especial, que es que ejerce una especie de poder hipnótico, es como si uno estuviera viendo Rocky, lo ve 20 veces y 20 veces te sigue gustando, porque era tan práctico lo que hacía, era tan sencillo. El arte de escribir es justamente escribir bien de la manera más sencilla del mundo. Y el arte del boxeo parece tan fácil, tirar el 1, 2, la izquierda, el cross, esto lo hace cualquiera, sí, pero Monzón lo hacía y de 10 golpes pegaba 9, era tremendo, era una máquina de ir talando rivales, ¿no? Era destructivo.
¿Cómo fue escribir la obra sobre Monzón? ¿Te superó la cantidad de información? ¿Pudiste separar la persona del personaje, digamos, del boxeador, con el tema de lo que sucedió con Alicia Muñiz? ¿Te encontraste en una encrucijada? ¿Cómo la pudiste llevar, Carlos, el libro tuyo? Mirá, a mí me llamó Fabián Mauri a principios del año 2017, una mañana de sábado, para preguntarme si me animaba a escribirlo. Yo me acuerdo que estaba en la esquina de mi casa, había salido a comprar algo. ¿Viste? Con esas cosas que te quedan el lugar, el momento, casi la hora. Y por supuesto le dije que sí. Después cuando llegó el momento y me dieron 6 meses de plazo, lo tomé naturalmente porque los periodistas escritos estamos acostumbrados a tener plazos. Necesitamos saber cuándo, después lo otro lo hacemos. Y en realidad no me costó, ¿eh? Mentiría si dijera que me costó, pero es cierto también que yo puedo separar al campeón del asesino, si quieren llamarlo así. Pero el tema es tratarlo en un libro. Claro. Entonces yo me acuerdo que cuando hicimos la primera reunión, creo que estaba Fabián Mauri, yo hablé con uno de los representantes de la editorial y dije, bueno, yo lo único que les pido es que haya un abogado que lea cuidadosamente, no el libro completo, que lo lea, pero que lea todo lo que tenga que ver con Alicia Muñiz, porque hay que ubicarse en la época. Esto claro. Le va a costar a muchas chicas feministas porque no, es lógico, no lo entienden o no lo quieren entender. Cuando Monzón asesina, mata, porque se sienten, a su mujer, no existía el femicidio. Entonces, cuando Monzón muere, estaba por salir de la cárcel porque estaba terminando de pagar la deuda que él tenía con la sociedad, que es lo que le dictó la ley. No es que salió a los 6 meses, no tuvo puerta giratoria. Entonces, en esa mezcla, ese conflicto tan grande, que se refleja, yo siempre lo cuento, a la salida de la alcaldía de los tribunales de Mar del Plata, había un grupo que gritaba dale campeón y otro asesino. En esa mezcla yo encontré en una abogada, Julieta Gómez Martí, que es referí de boxeo, que había mantenido una correspondencia muy grande con Monzón siendo ella una niña y Monzón estando preso, el equilibrio de una mujer con conocimientos de abogacía, abogada, mujer de boxeo, para interpretar un poco y hacer una especie de unión entre esas dos partes que no están opuestas, porque el que le gusta el boxeo y lo ha visto a Monzón lo sigue mirando igual, porque fue Monzón, eso no se puede evitar. Lo otro forma parte de su vida personal, dramático, triste, censurable, pero que son dos caras de una misma moneda, de una misma persona, ¿no? No fue fácil, claro. Esa parte no fue fácil, pero yo me limité a ser lo más objetivo posible, los hechos y nada más que los hechos. Fantástico, fantástico. Antes de ir a Ringo, que hay muchas preguntas acá de Ringo, sobre todo este año con el estreno de la serie, vamos a dos personajes bastante llamativos en su vida. ¿Cruzaste alguna palabra o tuviste contacto con Kid Pambelé? Yo tengo una anécdota con Kid Pambelé que la cuento con un poco de rubor porque no tengo... estaba en ese momento... Cuando Kid Pambelé vino a la Argentina y perdió con Nicolino, era muy jovencito, era un chico, y la verdad Loche jugó con él. Al otro día, domingo, yo había salido estaba de novio, en esa época estaba con mi ex mujer, que ya falleció, por la calle Corrientes, y en la esquina de Corrientes, entre la 9 de julio y mirá cómo me acuerdo, y Suipacha, aparece Pambelé. Estaba solo ahí medio como perdido, ¿viste? Era un pibe joven, en el centro de Buenos Aires, venía de Barranquilla, porque era de Palenque. Y entonces lo saludé, y le di la mano, y le dije, mirá, la verdad, hiciste una buena pelea, digo, Loche es muy difícil, pero vos seguís entrenando que vas a ser campeón del mundo. Bueno, y efectivamente no solamente fue campeón, fue un tremendo campeonazo, ¿no? Un tremendo campeón. Después no, lo vi alguna vez muy fugazmente en algún viaje a Colombia, pero no tuve mucha oportunidad de verlo, pero yo le dije que iba a ser campeón.
Qué, qué grande, Ay, ay. qué divertido. Carlos, usted con todo lo que conoce en la materia, con el mundo viajado, con los campeones mundiales que ha visto, ¿se tragó el no más de Durán, que había sido porque tomó un café con leche y le había caído mal en esa pelea? ¿O qué piensa realmente que fue lo que pasó? Mira, hay varias eh, lecturas a través de los años. Yo me acuerdo que cuando él peleó y se fue de la pelea con Leonard, yo estaba en Londres, porque esa pelea fue parte de un programa televisivo en donde a las 2 de la mañana, hora de Londres, o a las 12, peleaba Carlos Manuel del Valle Herrera, santafesino, pupilo de Brusa, con Maurice Hope. O sea que cuando terminó esa pelea, que ganó Hope por puntos, y estábamos saliendo del estadio, en medio del Empire Pool de Wembley, que ya no existe, habían descolgado pantallas gigantes y vi el momento en que abandonó. Y me dio una bronca bárbara, porque yo era hincha de Durán y sigo siendo. Digo, ¿pero qué pasa? Después, con el tiempo, Palma me dijo, mirá, hay que tener mucho coraje para darse vuelta y decir no peleó más. ¿Eh? No, no creas que es tan fácil. Claro, Con el tiempo surgió una teoría que cuando le pregunté a Durán no me quiso responder y que aparece en la película, que es que él, su apoderado era Carlos Eleta, que era un millonario, y parece ser que el día de la pelea, Eleta le dijo que iba a ganar menos de lo pactado. Y eso terminó desmoronándolo, más allá de que era cierto que podía comer 2 bifes de chorizo de desayuno, ¿no? Esto es cierto. Después, con el tiempo, esa versión a mí me la dijo una persona muy, pero muy seria. Me encontré con Durán cuando vino a Mar del Plata. Yo transmití las 2 peleas de Roberto Durán con el Roña Castro. Una en Mar del Plata, otra en Panamá, que le hicimos con Ernesto Cherkis Vialo. Y tuve la oportunidad de acercarme un poquito a charlar con él, y cuando estábamos por despedirnos, le pregunté, digo, mirá, a mí me dijeron esta versión, la dejé para el final, ¿no? Y entonces me miró y me dijo, ¿pero quién se lo dijo? Y le di el nombre de la persona. Me dijo, no, no, no sé quién es. ¿Y el ETA quién es? Entonces dije, bueno, chao, gracias, y me fui, porque evidentemente algo de eso había, porque después termina estando la película, que tiene que ver con la biografía de él. claro. Supongo que pasaron 2 o 3 cosas más, porque cuando Leonard pierde la primera, ya en la segunda él es el promotor y le ofrece la pelea a 3 meses de la primera, sabiendo que Durán, como buen latino, ya no iba a estar entrenado. Que es lo mismo que hizo Floyd Mayweather con el Chino Maidana. Dijo, en 3 meses peleamos. Para el chino fue un sacrificio enorme, porque ya había dado todo lo que podía dar en la primera. En cambio, Leonard en la segunda, además, hablando de Nicolino Loche, lo volvió loco a Durán, pero cautelosamente a 3 metros de distancia. Loche te ponía la cara y te sacaba la cara por centímetros, ¿no? Así que hay una diferencia muy grande. Qué Después fantástico, hermoso. lo entrevisté a Durán en Panamá por el gráfico, con Rodolfo Jorge Solari, que era el fotógrafo. Fuimos a su casa, esto se publicó en el momento. Él me dijo que estuve en la casa de él, fuimos a tomar una bebida por ahí, y él me contó, primero, que nunca le había dado una nota a nadie después de esa pelea. Habían pasado 3 meses, 4 meses. Y segundo, en realidad de la pelea no quiso hablar mucho. Estaba tan molesto que no hablaba mucho de la pelea. Lo la bolsa y todo me lo dijo mucho después. Claro. Tampoco me lo dijo, ¿no? Dicen que perdió gran parte de su fortuna Durán, mano de piedra, lamentablemente, ¿no? Sí, porque Durán, yo me acuerdo que cuando él peleó con Marvin Hagler, yo fui ahí también por el gráfico, donde hice prácticamente las grandes peleas las hice por el gráfico. Y él tenía con Hagler, él, bueno, ya había perdido con Leonard, había vuelto, y en ese momento estaba muy relacionado con don Luis Espada, que era argentino, que falleció en Panamá, y me acuerdo que con Cherkis
y con Alberto Oliva, que era el corresponsal en Nueva York, fuimos a la suite de Durán, en el Caesars Palace, y había como 50 tipos adentro. Y entonces en un momento Spa dijo, ¿sabés qué pasa? Que todos estos son amigos de él. Entonces cuando llega la cuenta, dice, invita al campeón, y firmaban todas las habitaciones, las llamadas telefónicas, los whisky, que lo mismo le ha pasado bastante a Manny Pacquiao. O sea, invitar aviones enteros, van, todos tus grandes amigos van todos ahí. El día que ya no hay más, no aparecen más los amigos, ¿no? Es así. Ahora sí, lo que están cayendo un montón de preguntas de chicos de la facultad, de otras facultades, de los oyentes. Vamos a hablar un poco de Ringo. Ringo, él creó la palabra marketing antes que el marketing existiera, ¿verdad? O sea, él se autogestionaba sus propias peleas, su propia prensa. Mirá, acá hubo un boxeador antes que se llamó Andrés Selpa, el cacique de Bragado, que era muy excéntrico también y usaba recursos muy propios de su época, como repartir volantitos a la salida del subte, diciendo, usted lo conoce a, no me acuerdo si era el rival, quién era, a Juan Carlos Rivero. Lástima que no conservé el volantito, pero un día encontré uno en una publicación. Si véalo morir el sábado próximo en el Luna Park. O sea que ya había habido uno. Pero supo rescatar muy inteligentemente lo que ya venía haciendo Cassius Marcellus Clay, que después fue Muhammad Ali. Entonces, se convirtió en el primer boxeador argentino en utilizar un elemento del cual carecieron un montón de grandes boxeadores. La televisión. Estamos hablando del año 63. La televisión era, no digo naciente, pero llevaba nada más que 10 años. Entonces, cuando él no tenía una noticia, iba por el camino más fácil. Le inventaba y listo. Y entonces, hablando y diciendo a Peralta lo mato, y ese negro lo mato y demás, creó una corriente de marketing extraordinaria. Que además él sentía muy bien. No, a ver, es muy difícil hacerlo si uno no lo siente. A él le gustaba, le encantaba, ¿no? Y piensa, o sea, él le podría haber ganado, o sea, ¿tenía condiciones Bonavena para ganarle a ese Ali, al mejor Ali del momento? Y era difícil, él hizo una buena actuación. Yo creo que a él le costó los primeros 5 o 6 rounds, yo lo he visto varias veces. Y siento que él se suelta después del quinto o sexto round. Yo creo que fue tanto la presión que se creó alrededor de la pelea, y fue tanta la presión que él mismo se creó consigo mismo, que recién, a ver, Maidana de los primeros 5 rounds lo pasó por arriba Mayweather. Prácticamente, no le ganó, pero en cambio fue al revés acá. Los primeros rounds, Bonavena estuvo como elaborando que estaba peleando con el más grande, que ya en ese momento lo era, y cuando se soltó ya era tarde, porque además hay un problema en pesos pesados muy grande, y es que primero Ali era muy sucio para pelear, tenía una gran movilidad, tenía una pegada más que respetable, de hecho ganó por nocaut, pero tenía una mandíbula de acero. Entonces, no Ali era imposible. No era imposible, pero si uno saca la lista, creo que no perdió nunca por nocaut, perdió por retiro o lo que fuera. Cayó con Frazier, pero tenía una mandíbula de hierro. Entonces, aún con más rendimiento hubiera sido muy difícil para Bonavena poder ganar. ¿Y Ringo tenía que pegaba como en volea por los pies planos? Claro, era más petizo, tenía pies planos, era lento, era muy lento Bonavena. Con otros pesos pesados podía pasar, pero con Ali no, porque era muy veloz. Ya no era el Cassius Clay de antes, pero igual era muy veloz. Y además era muy sucio, porque Ali en eso te agarraba, te echaba el cuerpo encima, te hablaba, te provocaba. Cuando Bonavena cae, él se queda de espaldas al árbitro cuando el árbitro cuenta, o sea que cuando Bonavena empieza a levantarse ya le está pegando de nuevo.
no es justificación, es la verdad, nada más. No creo que le pudiera haber ganado, pero hizo una excelente pelea, eso sí. ¿Qué piensa? ¿Que a él lo matan mientras dormía, como se dice, y lo arrastran hasta el burdel, o realmente lo mataron fuera del burdel de Joe de Confort? Yo la verdad que esa teoría, la primera que nombraste, que yo no sé, hace poco la escuché en alguna parte, no, nunca la había escuchado antes. No, además, no sé, porque, a ver, partamos de la base que fue verdad la primera. Si vos, si una persona fusila a otra con una escopeta o con un rifle de caza, de cacería, a una distancia que estaría de 30 metros, el, el orificio, yo no soy perito, veo películas nada más, el orificio y todo lo demás de la herida no es lo mismo que si uno esa misma arma la usa a matar a una persona cuando está durmiendo, a Claro, quemarropa. Entonces, claro, y hay que arrastrar el cuerpo, llevarlo, yo creo que no. Lo que pasa que esto, no sé si espero que no caiga mal lo que se dice, pero en Estados Unidos la propiedad privada es sagrada. Si vos estás con un arma y alguien entra a tu casa, lo matás y no pasa nada. Acá era propiedad privada y además era un mafioso claro. el dueño del lugar. Entonces peleaba contra el referee también, ¿no? Claro, ya lo vamos a dejar ir, Carlos querido, así se atiende sus cosas. Se dice que, o sea, en la biografía que escribe Ezequiel Fernández Moore, Díganme Ringo, habla, él estaba muy bien económicamente acá en Argentina. O Sí. sea, fue tanto, ¿y usted piensa que realmente él quería quedarse con el burdel de Joe Confort y que por eso le toma bronca y lo mata? O sea, si él estaba bien de plata, ¿por qué no se vino y listo? Es medio raro eso. No, 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 pero no te olvides de una cosa. Cuando él lo matan, él ya tenía un pasaje de vuelta. Ah, él se volvía. Él se volvía porque el domingo 23 de mayo, si la memoria no me falla y si yo escuché bien, Dora Rafa, su mujer, de la que nunca se divorció, cumple años. Entonces Dorita me cuenta que el viernes él la llama, le habían mandado muchas cartas preocupado, cartas medio místicas, siempre de amor, la llama y le dice, mira, llego el domingo a la mañana porque quiero ver por televisión no sé qué, una pelea. Dorita, ese sábado a la mañana, va a la peluquería para prepararse, para, ¿viste? Sábado a la mañana, como iría, bueno, vos no sé si irías a la peluquería, pero irías a la barbería, por ejemplo. Y escucha la radio y ahí se entera. O sea que él se volvía en realidad. Yo creo que eso forma parte de la leyenda, porque la leyenda dice que se hizo una gran fiesta y cuando terminó la fiesta, Oscar se paró en la puerta a los invitados y decía, bueno, vuelvan cuando quieran, esta es su casa, como si fuera el dueño de casa, y yo de confort, escúchame, con el negocio no te metas. No, de todas maneras, bueno, murió en su ley porque era un atrevido, ¿no? Obviamente, pero tampoco se podía ir tan fácilmente de ahí, le habían quemado el pasaporte, había tenido que ir en auto hasta el consulado de Los Ángeles para que le renovaran el pasaporte, y lo tenía ya para irse. Con el perdón de los porteños, era bien porteño, Sí, Ringo. sí, era bien porteño, sí. Los porteños somos como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero venía de Parque Patricio, Claro. era un muchacho que tenía calle, ¿no? Bambino Veira, todo eso. Hay una mística formada alrededor de Huracán, San Lorenzo, es una barriada muy, pero muy, muy especial. Le mando un saludo muy especial a Mario González, tremendo árbitro, que ahora está viviendo en Nueva York, me ha enseñado muchísimas cosas y hemos compartido muchísimos cafés. Está en Nueva York, sigue allá, y le mando, ahora que lo veo, le mando un afectuoso saludo por todo lo que me enseña y por toda la calidad y calidez que hemos tenido siempre en nuestro trato. Qué hermoso. Dos últimas preguntitas y los vamos a dejar, Carlos. Eh, ¿Qué concepto tenía del boxeador venezolano Edwin Valero? Yo a Edwin Valero lo conocí acá porque él hizo
una pelea, sí, creo que fue en el Luna Park. Era un tipo motivo, un salvaje. Era uno de esos tipos que uno no, acá desde Carolina del Sur, no sé quién manda un saludo, pero le mandamos y le retribuimos. De South Carolina. Era un salvaje, era un tipo muy, pero muy atractivo. Realmente era para tenerlo muy en cuenta, era feroz. Y además muy simpático. Yo me acuerdo que le hice una nota y toda esa ferocidad se convirtió en un tipo muy respetuoso, tranquilo, profesional. Qué hermoso. ¿Es cierto que la noche que muere Ringo, Galíndez peleaba por el título y a él no se lo cuentan? ¿Se lo cuentan Sí, después es cierto. Es cierto porque, entre otras cosas, se daba una circunstancia muy especial y es que Galíndez era todo lo opuesto a Oscar. Oscar era, le gustaba hablar, se comunicaba con la prensa. En cambio, Víctor era mucho más reservado, mucho más tímido, si se quiere, y entonces lo admiraba mucho Oscar, creo que por esa razón. Y, o sea, encima eran, no sé si amigos, pero Víctor lo quería mucho a Rico. Entonces, obviamente decidieron un pacto de silencio, no decirle nada porque le hubieran provocado un shock nervioso o psicológico muy grande, ¿no? Claro. ¿Sabe, Carlos querido, que cuando hago la carrera de periodismo, el profesor de la materia de boxeo me cuenta o nos comenta la clase que de los boxeadores argentinos que vio él, el mejor dotado técnicamente era Ubi Sacco. ¿Coincide, Carlos? Sí, no sé si el mejor, porque Gustavo Vallas también era un tremendo boxeador. Era muy, muy bueno. Hay una nota que yo hice con Paco Bermúdez en la revista El Gráfico, que en realidad apareció firmada por él, porque yo lo que hice fue escucharlo y transcribir. Y él decía que para él, eh, Bermúdez decía que era el mejor pupilo que había tenido, y lo comparaba con Cirilo Gil, con Nicolino Loche. Pero, por supuesto que Ubi fue muy, pero muy bueno. Pero curiosamente, ninguno de los dos, ni Vallas ni Ubi, pudieron demostrarlo por las tormentosas vidas personales que tuvieron ambos, porque los dos terminaron muy mal. O sea, potencialmente eran hermosos de ver. Ubi tenía una estampa, una calidad tenía corazón, tenía garra, tenía boxeo, Gustavo también, pero bueno, la vida les jugó diferente, pero de los que yo vi, sí, Ubi fue uno de los más grandes. A mí me gustaba un poco más Gustavo Vallas, me parecía más completo, pero en estilos diferentes. Para mí Ubi fue el último clásico, era más lento que Gustavo Vallas, tenía menos cantidad de golpes, pero lucía muy bien, cuando se paraba en el medio del ring era una estatua, ¿viste? Tenía todo. Pero bueno, la vida a veces es así. Tal cual. ¿Escribiría la biografía de Ubi? Sí, yo ese proyecto lo descarté porque hace como 3 años o más se hizo una serie de charlas muy buenas, muy lindas, con diferentes escritores y periodistas en la Biblioteca Nacional. Estuvo Liliana Hecker, Cherkis Vialo, Príncipe, bueno, fue una lista muy larga. Y yo no recuerdo exactamente quién, en qué momento fue, alguien de Mar del Plata, que me dijo que estaba empezando a escribir la vida de Ubisaco. Y eso en parte me echó para atrás porque, a ver, yo tuve mucho más acceso a Monzón que Ubisaco. Con Saco tuve una gran relación, pero muy buena relación, hasta de pelearnos, cosas que con Monzón yo no me peleaba, con él sí, porque tenía también sus problemas de adicción. Claro. Pero requeriría ir a Bar del Plata y estar. En cambio, cuando me dijo un periodista, ¿sabes? Bar del Platense, dije, no, mejor que la haga él. Pero al final no pasó nada, pero sí me hubiera gustado, sí. No sé si a lo mejor algún día lo intento, pero me hubiera gustado porque es una figura muy atractiva, muy contradictoria, muy interesante la de Ubisaco.
Qué fantástico. Carlos, ha sido un placer. La verdad, esto iba a ser media hora, le robamos casi 45 minutos. Muchas gracias. Bueno, Para todos antes, nosotros que escuchamos, antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial a Nancy Loche, que están viendo este video, porque la familia de Loche hace mucho que no los veo, sobre todo al hijo de Nicolino, al Lolo, pero bueno, Loche me puede como me puede Durán, ¿viste? Son boxeadores que se ha roto el molde después de haberlos hecho. Ahora sí, sí, sí que cerramos, pero no podía dejar de mandarle un por saludo a favor, Nancy. ahora bueno, Eduardo Ojeda, a todos le agradecen, hay pero millones de agradecimientos. Muchas gracias, Carlos, por estos minutos que nos regaló. La verdad que es una eminencia y la disfrutamos muchísimo. Gracias de Bueno, verdad. gracias por los elogios y nada, muchísimas gracias por la charla, que la verdad me entretuvo mucho también, que de eso se trata, ¿no? De que sea entretenida. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chau, chau.